Hola, bienvenidos nuevamente a un viernes de creer y crear en tiempos de crisis. Aquí ya nos estamos conectando, estamos saludando, aquí ya tenemos a Maite conectada, tenemos a Merce que también está conectada. Vamos a tener una conversación muy entretenida el día de hoy y muy importante. Porque cuántas veces, hola Helen, hola Patricio, ¿cómo están? Qué rico verlos hoy día acompañándonos. Tenemos una gran invitada, la Maite Flores, que ella es terapeuta y coach. Y vamos a hablar, mira, aquí se acaba de conectar también Javiera, este tema que habla de desarrollar un pensamiento crítico e independiente. Es súper importante. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado si nosotros tenemos y hemos desarrollado un pensamiento crítico e independiente? ¿Y por qué vamos a tocar este tema hoy día? En particular, porque nos hemos encontrado que como el mundo ha cambiado y está tan digitalizado, en las redes sociales nos encontramos muchas veces con tantas noticias falsas o las famosas fake news, y que todos caemos en creer en estas noticias sin analizar, sin cuestionar, sin detenernos y decir, esto me resuena, esto será verdad, y lo compartimos y llenamos de fake news por todos lados, sin detenernos y sin pensar que efectivamente esta noticia es verdad o no. Y cuánto daño puede hacerle a una persona, a la sociedad misma, a un país. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar con Maite sobre esto y queremos conocerla más. Maite tiene un programa en @MaiteFloresCalvo en Instagram para que lo vean, porque de verdad están muy buenos los temas que ella toca. Así que le vamos a dar el pase para que podamos conversar hoy día de desarrollar un pensamiento crítico e independiente. Le vamos a... ¿Se escucha bien? Anita, hola, ¿cómo estás? Oh, Hola, ahí voy a bajar un poquito. Maite. Ahí sí. Sí, estaba como ahí en la mitad. ¿Cómo estás? ¡Qué ¿Cómo gusto! estás, Nosotros querida? somos amigas virtuales. Así es. Qué entretenido este tema del mundo virtual, si uno lo sabe ocupar de manera correcta y poder conocer a gente tan interesante y tan entretenida como tú. Es un gusto de verdad tenerte en mi espacio. Me he entretenido mirando tus videos en todo este tiempo. He aprendido un montón, así que muchas gracias por poner tu conocimiento a disposición de otras personas. Y hoy día queremos hablar justamente de... a mí no sé por qué se me escucha siempre el retorno. Voy a bajar un poquito. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien, ¿sí? Con Ya, un que poquito lo de... pongo... Me pasó el otro día que me invitaron a un live y les parece que puse muy fuerte el sonido y me explicaba a mi hijo, que obviamente es más tecnológico que yo, que cuando uno lo pone muy elevado el sonido sale y vuelve a entrar, entonces se te hace Claro, retorno. Así que claro. lo bajé. Bueno, partamos con este tema y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y yo había dado como un contexto, principalmente, ¿qué pasa con estas fake news que uno escucha de repente en las noticias, que se van mandando por las redes sociales, en donde creemos tantas cosas que nos llegan y también con lo que pasa en el país, con el estallido social, con el tema de la pandemia, con cuántas cosas nos enfrentamos en el día a día sin detenernos a pensar muchas veces si esto, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y desarrollar, como decimos, este pensamiento crítico independiente, cuáles son los beneficios, cómo parte, de dónde parte, si es de muy chico, podemos cambiarlo cuando somos más grandes. Queremos escucharte. Genial. Antes que nada, gracias, querida, por la invitación. Es primera vez que hago un live tan temprano. Yo siempre soy nocturna. Ay, Así sí, que, sí, sí, tú los haces en la noche. Lo que pasa es que me gusta en el día porque en la noche me dedico full la sí, po. casa,
a pesar de que mis hijos son grandes, fíjate, me gusta comer con ellos, como que esa es mi rutina, me gusta más en el día y en la noche, fíjate que yo estudio. Estoy estudiando coach, entonces me estoy certificando, más bien. Ah, ¿y dónde? Entonces, no, claro, en Newfield. Ah, Así qué bueno. que, claro, entonces la verdad que para mí las noches son como para mí, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, querida, mira, a mí cuando tú me dijiste pensamiento crítico es un temón, sin duda, ¿sí? Así es. Y se habla Eh, bien poco, ¿ah? Se habla ahí un poco porque es, ¿cómo se podría decir? Es atravesar barreras muy complejas, tanto en el mundo personal como en lo que se va aceptando socialmente, porque Mm. socialmente se van formando como estas, ¿cómo se podría decir? Creencias, que justo vi que hablaste esta semana o la semana pasada del tema de las creencias, Sí, la semana pasada con Javier hablamos sobre las con creencias Javiera, limitantes. sí, y Mm. ahí escuchaba todo lo que decían y tal cual, o sea, cuando nosotros vivimos en un mundo donde hay ciertas creencias que se dan por hechas, cuestionarse eso está rudo, ¿no? O sea, no es como, oh, sí, sabes que parece que yo no lo veo tan así, o sea, se te puede venir un mundo encima de críticas y todo eso, entonces hay que tener esa fortaleza para sostener las críticas y para mantener la visión sólida y establecida, ¿no? Mucha Mm. fortaleza interior. Y desde mi punto de vista, querida, esto surge sin dudas en la infancia, en la historia familiar, en lo que se nos va contando y que vamos aceptando como real sin Mm. siquiera cuestionarnos. Mm. Yo trabajo mucho, mucho, mucho con la biografía humana y cuando vemos temas de biografía humana, una de las cosas que más sale a la luz es cómo nosotros relatamos nuestro pasado jurando que es así, ¿sí? Y cuando empezamos a mirar objetivamente los acontecimientos que se fueron dando, empezamos a darnos cuenta, chuta, parece que las cosas no eran como me lo habían contado y como yo lo tenía entendido. Y desde Así ahí yo es. creo que nacen los primeros cimientos de empezar a formar un pensamiento crítico, que es poner en duda, ¿sí? La historia, mi propia realidad Y los acontecimientos también, claro. y los acontecimientos tal cual, porque justamente el pensamiento crítico se va a basar, creo yo, en dejar un poquito de lado el mundo emocional, ¿sí? Eso no significa no escucharlo, pero bajarle un poquito el volumen y empezar a conectar con lo que es objetivo, real y concreto. Como se dice por Así ahí, es. los famosos resultados, ¿sí? O sea, esa gran diferencia nos cuesta porque somos seres emocionales y es más fácil escuchar el mundo emocional que el mundo mental, pero sin dudas. Pero nos enceguece y nos ensordece también, porque las pasiones nos dejan muchas veces súper secuestrados, las emociones nos secuestran tanto y no nos dejan avanzar y yo creo que principalmente por todo lo que hemos vivido desde, bueno, el mundo, de que el mundo es mundo, ha sido este tema de estar, no estar de acuerdo con nuestra sociedad o no estar de acuerdo con las cosas que nos han contado o cómo las han contado, que te hace también a ti fortalecerte en poder ser más creativo, en poder salir de la caja negra, en poder también tomar otros rumbos que tal vez te dijeron, mira, tus papás te enseñaron de una manera, o tu familia primaria, quien te haya educado, el colegio donde te tocó vivir, el país que te tocó vivir. Y de repente te encuentras que eso a ti no te cierra o no te acomoda y te empiezas a cuestionar y dices, efectivamente, esto me cierra a mí, me hace bien, me deja avanzar y también te hace ser, como digo, más creativo y empezar a buscar tu propio camino. El cuestionamiento te lleva también a abrir otras puertas y a Por hacerte supuesto, cargo. por supuesto. Sí, justamente porque como nuestra mente responde preguntas, eh, nos hacemos pocas preguntas, ¿Sí? ¿sí? Bien poca. Damos por hecho las cosas. Mm. Y la mente, que yo siempre pongo el foco en la mente está ahí para poder entregarte toda esa información que es totalmente creativa en la medida en que tú te abras a hacerte preguntas y no cualquier tipo de preguntas, ¿cachai? Tienen Claro, que ser preguntas que te expandan, no que te lleven a encerrarte aún más en la misma dinámica, sino que preguntas claro, que te hagan de verdad abrirte a nuevas posibilidades, claro. ¿sí? Y la mente te va a responder, porque a la mente le encanta responder las preguntas que nos Sí. hacemos.
Sí, yo me acuerdo que nos decían, cuando estudiaba psicología, me decían, mira, la mente es como las teleseries, así, se cuentan unas historias, pero una historia así con personajes, con finales trágicos, finales felices. Sí, la mente es increíble, Es puede ser increíble. nuestra mejor amiga, pero también nuestra peor enemiga, digamos. Por supuesto, y justamente para esto que dices tú, de ser creativas y creativos hacia algo nuevo, más en los tiempos en que estamos hoy, ¿sí? Es fundamental en qué estoy, quién creo que he sido, quién he sido realmente, Mm. qué quiero entregar, qué veo que está pasando, cómo lo relaciono conmigo, qué puedo hacer yo en relación a esto. Cuando digo algo o opino algo, lo opino con qué fin, qué quiero abrir, qué puertas quiero abrir o quiero simplemente generar polémica, porque eso también se da mucho. A veces hay personas que tienen grandes ideas, pero la forma en cómo lo expresan se pierde porque tiene un contexto emocional que hace que otros reaccionen. Entonces ahí también viene el arte de la expresión, de la comunicación, de Tal saber cual. sacar lo que hay acá Sí. adentro, ¿no? Pero dime, Súper ¿no te ha importante. pasado qué rico escuchar a una persona que piensa totalmente distinto a ti, pero su forma de argumentar, cuando cuenta, da su opinión, te lleva por es como una danza, porque si bien es cierto, como bien tú dices, saca ese tema emocional y lo hace racional y te va contando y te va argumentando y te va diciendo y a ti hay cosas que te van resonando, otras que no, pero no te violenta. Entonces es tan nutritiva esa conversación y hoy día nos faltan conversaciones que te nutran y que escuchemos a un otro que piensa totalmente distinto a nosotros, porque qué lata hablar con alguien que te siga el lamento del rato y que piense igualmente a ti. Yo creo que lo rico y está en la diversidad, pero con respeto, con inteligencia, con creatividad, que te diga, oye, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo contigo? O mira, yo lo veo de esta forma, o mi forma de vivirlo es así. Pucha, que enriquecedor. O sea, Súper. y hoy día nos cuesta tanto, se ha llegado a situaciones tan violentas, tan agresivas, en donde de verdad el fin se pierde, como dices tú, y el lograr a lo mejor, por ejemplo, que podamos sacar adelante el país de alguna manera u otra, con todo lo violento que se ha llegado a poder abrir puertas, tienes un rechazo total. Al final como que se invierten las cosas. Entonces el poder decir lo que se piensa de una manera inteligente, creativa, con argumento, es muy enriquecedor para la sociedad, para todos, digamos. Claro que sí, y ahí está este tema, como lo comentaba, el tema de cuando digo algo, ¿con qué fin lo digo? Porque estamos en una lucha de egos, estamos en Uf, una lucha de horrible. poder. O Sí. sea, quien gana es quien logra aplastar al resto con sus ideas, ¿sí? Y pasa un fenómeno que yo creo que, bueno, ahora lo podemos ver muy mediado por el miedo, pero se da un fenómeno que la gente como que se entrega, como que entrega su poder a otros que muestran tener ciertos dominios y ni siquiera, vuelvo a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema del pensamiento crítico, ni siquiera nos detenemos a decir, ¿esta persona realmente es coherente con lo que está diciendo? O me Entonces, representa realmente con lo que está diciendo, lo que está haciendo. o me representa, y justamente hablando esto que tú decías de las redes sociales y lo que estamos hablando ahora, me surge esto de cuando vemos una persona que vemos que tiene una línea de coherencia, ¿sí? Que está haciendo cosas, a pesar de que quizás me haga ruido su postura o me haga ruido cosas, ¿sí? Abrirse a escuchar a esa persona es enseñarle a nuestra mente, lo vuelvo a decir, de que también existen otras realidades. Y de repente podemos decir, no, lo mío va a ser siempre, no sé, pues gris. Esta persona piensa en blanco, pero yo soy gris. Pero al decir, bueno, hay coherencia, me voy a abrir a escuchar, voy a soltar mi juicio, ahí inmediatamente empezamos a aprender de la otra persona, a absorber realmente. Mm. Entonces
es un acto, yo creo que también que involucra mucha humildad. Totalmente. Que es cierto lo que acabas de decir. Es un acto de humildad, es un acto de escuchar y abrir tu corazón, tu mente, tu todo para aprender de un otro, porque en el fondo no podemos ir por la vida sabiéndolo todo y que lata, ¿cachai? Que lata creernos perfectos, que todos lo sabemos. Es tremendamente aburrido. Yo encuentro que la diversidad está en encontrarte con gente que piense distinto a ti, que te desafíe a moverte y salir de tu zona de confort. Ahora, de Sí, buena mira, ahí manera, viene un como tema, hablábamos desde el comienzo. sí, hay una cosa que es bien interesante, que también yo lo planteo mucho en mis lives y en mis terapias y todo, que tiene que ver con una de estas necesidades básicas que tenemos como seres humanos, que yo creo que es una de las más fuertes, que esto lo aprendí mucho en constelaciones familiares, que tiene que Mm, ver con la necesidad de pertenecer. mm, Para un ser humano es muy importante sentir que pertenece a una tribu, a un sistema, mm. a una tribu sobre todo, ¿sí? Entonces, a veces no cambiamos, y esto es muy interesante, no cambiamos nuestros pensamientos, no nos atrevemos a ser críticos, porque vamos a tener que soltar la tribu de la que estamos así. Y esto yo lo veo mucho en sesión y se ve mucho también en el mundo de las parejas, que es como abrirse a algo nuevo significa que puedo perder esto, que es mi tribu, que es a lo que pertenezco. Y O ese que la salto tribu al también, vacío, perdona, o que la tribu también, o tu familia primaria, o tus amistades, te dejen de lado y tú pierdas eso por ser distinto o por es que pensar distinto. Te es que sientes eso como que los pasa, traicionas en el fondo. ¿sí? Y Y eso eso es se ve, durísimo. es muy duro, pero luego, cuando una persona se mantiene, como se dice, sólida o sólido a lo que está impulsando el ser y atraviesa esa situación, la tribu también empieza a mirarlo y hay muchos miembros de la tribu que van creciendo, porque así es como vamos creciendo los seres humanos, ¿no? Sobre todo los más Así vamos jóvenes. Sobre todo los más sobre, jóvenes que vienen, no están seteados, sino que vienen puros y con fuera de la caja negra. claro, Y por eso te preguntaba, decía como cuando estaba dando la introducción, que, que a mí me llama profundamente la atención cuando yo converso con personas, porque hablar de temas políticos, religiosos, esas cosas que llevan un tema emocional súper arraigado, pucha, que es difícil. Siempre sí. te dicen, no te metas en este tema político, religioso, no se habla de estos temas porque en verdad las pasiones y terminan indignados. Pero yo he estado en conversaciones con personas que piensan totalmente distinto a mí, no totalmente distinto, sino que tienen una visión de la vida, pero también te das cuenta que ahí está el tema del pensamiento crítico. Cuando yo me detengo y hago el análisis y digo, esto es porque mis papás o mis hermanos o mis tíos les tocó vivir una situación X de vida, en el contexto histórico, ¿no? Que es tan Por supuesto. importante ponerse en un contexto histórico, en qué estás tú, de dónde vienen esas creencias. Obviamente, la persona que le tocó tener un familiar en Auschwitz tiene consigo que no va a poder revertir esa emoción porque se la traspasa generación en generación y no puedes ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Piensa un poquito, que esto ya ha pasado hace tanto tiempo. Me atrevo a decir el tema de los derechos humanos y todo eso. Cuando tú dices, mira, a mí me tocó que perdí a un ser querido en esa época, por lo tanto yo odiaré eternamente a la gente que estuvo en la dictadura y se quedan como en lo mismo por siempre. Entonces yo digo, ¿cuánto tiempo pasó y cuánto tiempo tiene que pasar para que esta persona diga, bueno, el de ahora en adelante lo elijo yo y qué hago para poder llevar y abrir una sociedad mucho más sana, por decirlo de una manera? Porque si no, seguimos arrastrando los dolores y las emociones y no salimos nunca de eso. Esto es para los dos lados, ¿no? Por Porque supuesto. a mí, yo cuando conversaba con personas que me dicen, oye, bueno, pero a ti no te tocó, le digo, sí, pero me tocaron otras cosas, ¿ah? Que no vienen al caso a hablarla.
¿me entiendes? Sí. Yo lo hago con personas que han sido violentadas sexualmente y son personas que van por la vida abriendo puertas y no cerrando y no hablando desde el dolor y desde esa cosa dura que le tocó vivir, sino que va abriendo puertas para que no le pasen a otras cosas similares. Entonces, como de una situación crítica yo puedo revertir también y poder, con mi pensamiento crítico, decir, bien, esto me toca a mí, esto le toca a mi familia, y ahora en adelante yo elijo hacer esto otro. Claro. No sé si me explico. Sí, o sea, a mí lo que me llega de lo que me dices, lo llevo mucho, insisto, cuando hago la biografía, cuando miramos familia, miramos sistema, es muy reparador empezar a colocar las cosas en organización, ordenar, como se dice, ordenar lo que está pasando, lo que fue pasando, perdón. Porque claro, o sea, a veces están estos eventos que impactan y esos eventos tapan otros eventos que fueron muy importantes y que quedaron en el olvido. Ir sacando esa información nos permite ordenar y darle un nuevo significado, resignificar las situaciones. Resignificar, claro. Y desde ahí, por ejemplo, ir avanzando hacia la historia mamá, historia papá, entender la infancia, cambiando, yo creo que la palabra resignificar es clave, ¿sí? Cambiando las experiencias, entendiendo que como seres humanos todos vivimos lo que vivimos porque había que vivirlo, ¿sí? Hay un propósito que yo creo que ahí nos metemos en una onda más mística, pero hay un propósito del alma que por algo llega a esa familia, a esa situación. Y yo creo que para detenerse y hacer ese viaje hay que sentir como el llamado, ¿sí? Y yo creo que ese llamado se sostiene mucho, mucho, mucho en la educación, en Totalmente. educarnos, ¿sí? Porque, Totalmente. Para mí la educación es clave, porque clave, si no, sigues como zombie, como inerte, como marcando, viste cuando, yo siempre hago esta analogía, cuando tú vas en la playa y vas pisando las pisadas que dejó otra persona y no pisas tus propias pisadas, es como eso, como que no sales de tu zona de confort y la educación te abre la mente. El sí, educarte, el leer, el viajar, el conversar con gente que es distinta a ti, eso te exacto, saca de este sistema que muchas veces te atrapa y no te deja avanzar. Y te das cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando estás muy viejo, y ya es difícil. Dime, una persona de 80 años, no digo que no tenga pensamiento crítico, todo lo contrario, puede tener más pensamiento crítico, pero ¿cómo modificas cuando ya tiene una historia tan larga, con un sistema tan arraigado a su personalidad, a su vida misma, que dice, no, los viejos no cambian? Qué pena llegar a esa edad y que darte cuenta que llegaste a esa edad y no cambiaste, ¿cachai? O que no pudiste hacer otra cosa que efectivamente a través de tus decisiones y de tu pensamiento crítico pudiste revertir. claro. Claro, sí, y también de repente por ahí era el propósito de esa alma y es el aprendizaje que tenía que tener, ¿no? Porque también uno está la parte personal de que yo desde mi conciencia elijo educarme, elijo mirar hacia atrás, elijo resignificar, y lo otro es la vida que está continuamente hablándote. Y la vida te trae estos famosos quiebres, que en coaching se usa mucho este término, como para decirte, hey, hey, para. O sea, algo de lo que estás haciendo requiere ser cambiado. Entonces, mucha gente tiene estos quiebres y dependiendo de, insisto, de la fuerza que hay ahí en el interior, Mm. del ser capaz de sostener la dificultad del cambio, ¿sí? Puede acceder a algo más. Insisto en el tema de la dificultad del cambio porque realmente nuestra mente busca lo fácil y busca lo seguro. Entonces, si a abuelo le pasó esto y de ahí se viene una cascada de creencias que hacen que hoy yo mire así la vida, eso va a ser mi zona segura. Y soltar eso va a estar rudo. También me surge esto que dices tú con respecto ay, ¿cómo se llama? Al tema
de la educación, que lo quería volver a plantear, entender que educarnos no significa quedarnos en la misma línea de educación, porque a veces sí, yo me voy a leer todos los libros de constelaciones familiares, todo de coaching, pero no sé, pues, pero de ciencia nada, no, ahí no. ¿Sí? Entonces, educación yo creo que es más para temas políticos, lo que estaba hablando un poco, es tener la capacidad de, voy a leer, lo voy a poner así, ¿eh? De derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, voy a informarme de todo y Claro. voy a Eso es sacar educarte. Claro. mis conclusiones, ¿cachai? Porque a veces nos Claro. quedamos en que me educo, pero me educo en mi área. Y más en No. estos tiempos donde la especialización hace que perdamos de vista tantas cosas, porque antes los seres humanos sabían de todo, arte, alimentación, arquitectura, ciencia, pero ahora es como, cuanto más específico, mejor, ¿no? Mm. Entonces encuentro que es importante tener esa capacidad de abrirse a los distintos polos, porque por ejemplo a mí me pasa mucho, y yo lo veo en terapia, que de repente es como, lo vamos a poner desde lo político, o económico, mejor dicho. Es que como nació en cuna de oro, no sabe lo que es sufrir, Claro. ¿sí? Y Claro. personalmente, yo he atendido personas que vienen como de la cuna de oro, lo voy a poner así, con un nivel de abandono, de soledad, de violencia, Pero ahí están los prejuicios, pues Maite. Ahí están los exacto, prejuicios. ¿cachai? Por eso te digo, o sea, yo por ejemplo, te pongo el caso, yo vi ayer un video que de verdad me afectó profundamente en el alma. Primero porque habían dos niñitos involucrados, que fue una encerrona que hicieron en una comuna de Santiago, de la región metropolitana, con una violencia. Los niños, la gente tocaba la bocina, le estaban robando el auto a la mamá, estaban los dos niñitos y los niños gritaban así, pero te juro que yo como mamá se me apretaba la guata, como corrían gritando que los ayudaran, nadie se bajó, nadie, la gente tocaba la bocina, un tipo filmaba en vez de ayudar. Y los Mm. comentarios de la gente, estos juegos tales por cuales, que se no sé qué, yo decía, perdiendo el sentido de la humanidad La misma. humanidad, Es un ser eso mismo te humano que no... decía, la humanidad. O sea, la humanidad misma, por favor, eran dos niños, una niñita que no ha tenido más de 8 años. Sí. Y es tan violento. Entonces yo digo, ¿por qué se habla de los derechos humanos para un lado nomás? ¿Por qué se habla de la protección del menor para un lado nomás? ¿Por qué se habla de democracia para un lado nomás? ¿Por qué se habla de educación para otro lado nomás? No, esto es transversal. Entonces Sí. cuando perdemos la humanidad, cuando no somos capaces de detenernos y decir, oye, esto nos afecta como sociedad, nos afecta como país, nos afecta como comunidad. Entonces, tenemos que tener pensamiento crítico y decir, oye, no, porque esta persona, como tú decías, viene de una clase o estatus social de allá o es de acá, tiene más derechos que otros. Tenemos que aplicar ese pensamiento crítico de decir, esto nos afecta a todos. Claro, No es, no es claro. izquierda-derecha, no es blanco-negro, esto es a todos. Claro, además que, mira, querida, el ser humano tuvo un avance científico, lo vamos a poner así, muy rápido, tecnológico, versus el mundo emocional, que se quedó muy atrás. Nosotros todavía estamos respondiendo como los primitivos que tenían que luchar por sobrevivir y que estaban en la selva y en cualquier momento aparecía un depredador y te iba a comer. Entonces, desde ese Así es. lugar, eh, yo estoy súper agradecida, ponte tú, de esta apertura tecnológica, porque así como hay tanta gente que se dedica el día entero a compartir fake news o cosas que no tienen mucho sentido, hay mucha gente que está compartiendo su saber, su información, justamente para despertar conciencia, y por eso te agradezco mucho este espacio, porque también tú lo haces, yo también estoy en esto, porque creo que hay que volver, no volver, hay que evolucionar el mundo emocional, porque yo veo, o sea, no sé, pues ponte tú, esto que hablas tú, el caso este del chico pucha, se me olvidó ahora el nombre, qué terrible, pero este caso del chico que abusó de la chica que se Ah, suicidó, sí, ¿sí? sí, de ámbar. Yo, sí, o sea, no de Ámbar,
de la otra chica, Antonia. Yo decía que heavy el nivel de violencia que yo veía en las redes sociales, entendiendo obviamente, si nadie dice que este chico no tenga que ser formalizado, eso no se pone en duda. Pero el nivel de violencia era como que volvimos a la Revolución Francesa, donde ese chico lo sacan, lo ponen en la mitad de la calle y lo destruyen, ¿sí? Entonces, claro, todo tiene un sentido y a cada uno le va a pegar su propio cuento emocional no resuelto que viene de sus propias heridas que se despiertan con estos fenómenos sociales. Tal cual. Pero también ahí está el entender cuando se hace una noticia tan frecuente, cuando que nosotros con mi marido siempre hablamos de esto, cuando los medios sociales te muestran algo y te muestran algo y te muestran algo. Es que yo dejé de ver televisión hace mucho rato, Maite, hace mucho rato que ya no veo televisión, hace muchos años ya, me atrevo a decir, yo llevo de vuelta en Chile 8 años, nunca he visto tele abierta, no me gusta. Sí. Nosotros tampoco creo tenemos que me tele. violenta el contenido, la forma, la polaridad que tienen los comentarios de los periodistas, de dar una mirada tan sesgada muchas veces y tan propia y de azuzar esta violencia hacia los hechos, hacia la mirada, es nefasto para nuestra sociedad. Es Nuestros nefasto. hijos están creciendo con eso, además. Sí, y bueno, ahí viene la conciencia, ¿no? Porque nosotros tampoco tenemos tele, nuestras hijas no ven tele, y el tema este de entender, como lo que hablamos con mi marido, cuando hay noticias, entender, cuestionarse, vamos al pensamiento crítico, ¿qué me están vendiendo? ¿Qué me están vendiendo? ¿Qué efecto quieren producir emocionalmente en mí? Porque todo es emoción, no van a tu razón. Qué asertivo lo que acabas de decir. Y cuestionárselo, porque nosotros, porque también pasó con este caso de la Antonia, que después en terapia o conversando en los lives, todo, fue muy bonito también ver mucha gente que está empezando a hacer el pensamiento crítico, que está empezando a observar, a entender, por ejemplo, que me atrevo a decir esto, sí, pero lo digo como terapeuta y que llevo muchos años en esto. Antonia se suicida, terrible, doloroso, pero también entender que esta chica traía un cuento enorme de antes. Y esto es una bomba que le detona esta decisión. Pero ella trae un cuento y mirar más allá, ser capaz de... Ella estaba muy solita. Muy solita. Entonces, entender lo que hay detrás de lo que se muestra es tener un pensamiento crítico. Y lo vuelvo a plantear. Y lo vuelvo a plantear, este tema quería de entender que tenemos un avance político, tecnológico y científico que desconocemos. O sea, a lo que está llegando la ciencia realmente es una cosa que para muchos sería romper paradigmas heavy. Entonces, salirnos un poco de la conversación política, entender que este mundo político también pasa a ser una máscara de algo que está detrás. Y hay que ir a entender, entonces, si queremos entender lo que está pasando con la sociedad y con el mundo y con esta pandemia y con cuál va a ser mi rol, bueno, ¿qué ha pasado en la historia? ¿A dónde está llegando el ser humano? ¿Qué está pasando realmente? Y desde ahí ver, ¿tiene sentido todo esto o me están contando un cuento más de todos los cuentos que suelen contarme? ¿Cachai? Es muy importante. Y por eso es tan importante el pensamiento crítico. Es tan importante. Debería haber un ramo en el colegio para los hijos desde chicos. Desarrollar el pensamiento crítico independiente, ser pensadores independientes. Porque ahí está la riqueza de una sociedad. Ahí está la riqueza del ser humano. De desplegar su potencialidad, pero desde el conocimiento, desde la educación, desde tener seres integrales, de seres que pueden decir, oye, a ver, ¿sigo la masa? ¿Soy un borrego o soy el pastor? ¿Me entiendes? Pero soy un pastor con conciencia, soy un pastor con humanidad, soy un pastor que guía a gente a un buen camino, o soy esta masa negra, nefasta, que lo que hace es azuzar para que haya más violencia y para que esto sea tremendamente desgastante para el ser humano, porque por Dios que uno sufre viendo las noticias. Claro, y ahí va...
Sí, y ahí va, Perdón, me da risa perdón, porque... aquí te voy a leer una cosa que dice, pero eso no sale a la luz, Maite, dado que la sociedad nos quiere dormidos y que no cuestionemos nada, así nos pueden dominar en este juego. Esa es mi pola, que veo acá a Sí, mis Polo chiquillas. Avilés. Sí. Y acá dice Camila de Luz. Ay, estoy sin anteojos, qué atroz. Dice, comparto lo que dicen, aunque en la educación, en los colegios se encargan de dormir más que despertar. Pero también, ¿sabéis qué? Estoy de acuerdo con la Camila, pero ¿sabéis qué, Camila? Eso es un rol de los papás también. Si los Eso iba a colegios decir, no, que los eso iba a colegios decir. es parte de, pero, pero yo educo a mis hijos, ¿cachai? El colegio le da conocimiento, yo educo a mis hijos para ser pensadores independientes y críticos, porque nosotros también va en cómo en la familia tú conversas con tus hijos, el tiempo que les has dado, y cuando ellos vienen y te dicen un comentario, te hacen un comentario con algo que está pasando, contingente, ahí está la riqueza, y ahí estás desarrollándole a tu hijo un pensamiento crítico, y que tú le entregues herramientas para que él vaya y cuestione lo que está pasando. Y si en su colegio le van a decir algo, él solito va a decir, no, 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 esto no lo compro. Claro, y también me sumo con lo que dices, que también iba a decir el tema de la educación en casa, como madres y padres, ponerle palabras a la experiencia infantil y no hacer nuestras interpretaciones. Es que Muy eso es importante, fundamental. muy importante. Y no lo Pero hacemos caemos porque, tanto, yo caigo tanto, mira, por suerte mis hijos me paran el carro y me lo paran y lo paran, y te juro que yo digo gracias a Dios que ellos me sacan de la caja negra muchas veces, y te juro que es como, a ver mamá, yo tengo niños grandes, Maite, tengo hijos de 25, 19, 18 y 17, y las conversaciones en la mesa con mi marido y todo son súper, muchas veces, a veces terminamos enojados en las conversaciones, porque imagínate, una misma familia, ¿no? Pero te das cuenta que la riqueza que hay en el hablar, el conversar, el escuchar al otro y que te diga, no, pues mamá, o sea, eso está mal, o sabes que yo no comparto eso contigo. Es fundamental la conversación. sí, sí, por supuesto. Y a los chiquititos, educarlos desde chiquititos a que puedan decir lo que sienten, lo que viven, lo que vivencian. Porque, ¿Cómo lo insisto, viven? nosotros, ¿Cómo lo están experienciando? claro, porque nosotros las mamás les ponemos palabras, ¿no? O sea, ay, es que estás así, ay, es que esto, ay. No dejamos que el niño pueda decir lo que siente y lo que piensa. Entonces después se convierte en un adulto que no siente permiso o que definitivamente no tiene permiso para conectar con su mundo interior. Y si hablamos de esto de que somos, porque yo creo fielmente en esto y me apoyo en esto para todo lo que hago, que somos creadores y creadoras de realidades, entender Sin que todo duda. esto, claro, Y las entender que palabras crean realidad también. todo el rato. Entonces, eso quiere decir que entender que todo lo que estamos viviendo es una manifestación de lo que juntos estamos co-creando, de esa sombra que no queremos ir a ver y de la que no nos queremos hacer cargo. Entender que Eso. No nos eso, queremos hacer cargo no y nos estamos queremos hacer poniendo cargo. siempre en afuera, que el gobierno, que la familia, que mi marido, que la no sé cuánto, que mi jefe. También hemos desarrollado una sociedad tan cómoda y tan crítica en el mal sentido, porque son criticones y no hacen nada. Sí, y una sociedad que ha alimentado mucho el concepto de víctima. Entonces somos víctimas, no Atroz. podemos hacer nada, ellos tienen que hacer las cosas, es culpa de los demás, no miro mi oscuridad, voy, no estoy diciendo que este es el caso de todos, ¿ah? Para que no suene así como voy, levanto banderas, voy y grito, voy a las marchas y todo, llego a la casa y trato mal a mis hijos y me peleo con mi pareja, o sea, es un mirarse en la sombra, hacerse cargo y entender que tú con tu vibración energética impactas en lo que está pasando. Y yo creo que este es un gran quiebre. Esto de la pandemia, indiferente del virus y todo eso, es un quiebre humano a la humanidad para que cada ser humano se detenga y wow, ya, a ver, ¿qué tengo que mirar en mí? ¿Ah? ¿Qué tengo Mira, que trabajar en mí? que es cierto lo que dices, porque a mí, si hay algo que me violenta, yo estoy súper de acuerdo en que tenemos las mujeres con el tema feminista.
tenemos que cambiar y revertir la realidad y tenemos que llevar a las mujeres a que tengan más oportunidades y que la mujer se desarrolle integralmente. Yo trabajo para eso, tú lo sabes, y yo de verdad soy la primera en levantar la bandera, pero soy la primera en criticar cuando tú dices van a una protesta o van a alguna cosa del tema de género y todo. Pasa una carabinera y la hacen mierda. Sí, pues. O sea, Sí. perdón, la agreden física, verbalmente. Yo digo, no, hasta aquí llegamos. Es que es la incoherencia, ¿sí? Es la ¿Por qué incoherencia y ella es distinta a ti? Si tú estás pidiendo derechos, tú tienes obligaciones también. sí. O sea, no. Así Lo que como pasa yo es que, también cuando le hacen daño a una mujer, soy la primera en decir, no, esto tiene que parar. La claro, violencia hacia la mujer tiene que parar. El micromachismo tiene que parar. Pero también tiene que parar la forma en que nos expresamos. Si ella aprendió a expresarse así, cámbialo. No es la forma correcta. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Nadie. claro, Entonces, cuando yo veo las claro. noticias que alaban a la gente que vaya, hace daño y destroza mi país, o que alaba y violenta a otra mujer, que es una mujer, es una persona también. Yo hasta ahí me bajo, digo, no, hasta aquí estamos, esto se está yendo, se nos escapó de las manos. ¿Te Claro, lo fijas? que pasa es que este es el resultado del mundo emocional involucionado y desgraciadamente se usa mucho a la gente más, lo voy a poner así, más ignorante, lo voy a poner así, pero entendiendo que esto no tiene que ver con situación económica, ¿no? No, Eh, no, pero son se personas usa mucho que no tienen conocimiento. que no tienen pensamiento crítico, lo vamos a poner así. Exactamente. Se usa porque ellos van a salir a hacer lo que otros no van a hacer, se van a exponer sus ojos, van a exponer su vida, van a exponer todo y después van a quedar ahí, ¿sí? Con todas las heridas que eso les va a producir en sus propias vidas. Y ahí viene el detenerse y entender, creo yo, querida, que esto yo lo hablo mucho en mis lives, y de hecho cuando, me da risa porque cuando partió este movimiento social a mí me impactó mucho, con mi marido lo hablábamos mucho, obviamente, y yo de repente me tiré a hablar algunas cositas y perdí full seguidores. Y ahí dije, "Ay, ya". Bueno, pero Parte de, pero ¿sabes claro, qué? Te agradezco que digas lo que piensas y yo de verdad, Maite, yo te sigo y comparto contigo que hay que decir también lo que no está bien. O sea, yo no puedo alabar a una persona que sale a la calle a destruir sin sentido, sin sentido y violentar. Lo mismo esta persona que va y asalta y le roba el auto a esta otra señora y violenta a dos niños chiquititos, que con eso le marcó un antes y un después en su vida. Está mal. Alguien tiene que decir que eso está mal. claro. Es que justamente porque creo que, vuelvo a decirlo, estamos tan en el rol de la victimización que nos sentimos con... Mira, la víctima es el que siente más derechos de hacer después, de vengarse más grande que el daño que se le ha hecho, ¿sí? Las víctimas son un tema que yo lo abordo mucho, insisto, y a mí me genera mucho ruido este tema de que nos levantamos tanto por la mujer, ¿sí? Nos levantamos tanto por el machismo, que a mi punto de vista, mirando resultados, históricamente esto ha ido cambiando por muchas mujeres que levantaron su voz desde un lugar pasivo en la historia y han generado grandes cambios, no desde la guerra que estamos viendo hoy. Pero indiferente de eso, entender que para mi punto de vista, los que realmente son víctimas son los niños. ¿Y quién levanta la voz por los niños? ¿Cuándo hemos visto un movimiento por los niños violentados, asesinados? O sea, viene una pandemia y podéis sacar a pasear a los perros y no a los niños y nadie dice nada. O sea, los niños son las reales víctimas, no tienen recursos. Los adultos tenemos Ellos no se recursos, pueden hombres, defender. mujeres, ellos no se pueden defender. ¿Y Ellos no se cuándo pueden levantamos la defender. voz por ellos? ¿Y cuándo veía a las mujeres ahí o a los hombres generando movimientos para la protección de la infancia? No existe. ¿Por qué? Porque hacerse cargo de los niños significa soltar el yo, y hacerse un acto de entrega, de dar, que las que somos madres sabemos que es bien complejo, ¿no? Pero Así eso es. es realmente contribuir a un mejor mundo a nivel social, espiritual, personal. O sea, pongamos el foco donde de verdad debe ir. El hacerse cargo, Maite, el hacerse cargo, ¿cierto? Mira,
es tan contradictorio todo lo que estamos viviendo. Es locura. La gente viene y dice, la pandemia, nos vamos a quedar en la casa y que no podemos quedarnos todo el tiempo en la casa, cuando pedían a gritos quedarse en la casa. Ahora se encuentran con la familia, a veces con desconocidos, no conocen a sus hijos. Dicen, no, el colegio no le enseña. Perdón, señora, el colegio no le enseña, es usted la que le enseña a sus hijos. El colegio Sí. le entrega conocimiento. Y el colegio Sí. es la prolongación de su casa. Usted eligió a ese colegio para su hijo. ¿Me entiendes? Y lo mismo Sí. pasa cuando tenemos relaciones de pareja. Que culpamos al otro constantemente. Y la verdad que, ¿qué me pasa a mí? Porque yo elijo una pareja así también. Sí, tal cual. Justo estuve ayer y el martes hablando de las relaciones de pareja. Creo que el tema del victimismo es un temón, ¿sí? Es un temón entender que las experiencias que vivimos tienen que ver con nuestra historia. Si yo me encuentro como adulta con situaciones donde me violentan, requiero ir a mirar dónde aprendí esto y empezar a sanar desde atrás, porque si no voy a terminar con esa relación y me voy a encontrar Y vas a con empezar otro que otra. es más violenta, exacto, Y vas a llevar la carga de esa relación y de la otra. sumado a lo que vas a vivir con esta otra persona. Por supuesto, sí. Eso es dinámica aprendida y desaprenderlo es muy, muy importante. Y bueno, yo insisto, yo creo que estamos en tiempos de grandes locuras, porque yo creo que esa es la palabra, incoherencia. Vemos incoherencias todo el rato y en escenarios de incoherencia lo que surge es o me quedo incoherente yo o quedo caotizada. ¿Te quedo pegado? Ahí sí. Se quedó Sí. medio pegado. Y la invitación Sí, yo que yo pensé hago que es era yo que porque me quedo pegada siempre. te estáis quedando pegada, Fabiola. Soy yo. Lo que te decía es que la invitación, yo creo, es aferrarnos al conocimiento, aferrarnos a la educación de cómo funcionamos como ser humano, cómo funciona nuestra mente, el poder creativo que tenemos en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, la importancia de resignificar y sanar nuestro pasado. Y lo que decías tú, ¿me estás escuchando? ¿Estás pegada? No, estás ahí, sí, te vi pestañear. Y lo que decías tú, aprender a dialogar, aprender a generar conversaciones reales, donde se valide al otro, donde yo sepa cómo mostrar también mi punto de vista y desarrollar un mundo emocional ad hoc, ¿sí? Y el tema yo creo que acá clave, querida, es que parece que esto lo hablaron la semana pasada, es que el mundo de los pensamientos son los que generan las emociones. Por lo tanto, si yo quiero desarrollar mi mundo emocional, tengo que desarrollar mi mundo de pensamiento. Y de forma automática lo otro va a ir cambiando. ¿Cachai? Pero ahí está el trabajo a hacer. Pero es que yo creo que ahí está el desafío también, Maite. Las personas no se quieren hacer cargo. Claro. No se quieren hacer cargo, porque es mucho más fácil que el otro haga. ¿Me entiendes? Haga usted por mí, deme, genéreme. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú para revertir las situaciones? Entonces, yo creo que el llamado también es que, primero que todo, la educación, el sistema educativo, como se viene dando, gracias a Dios va a cambiar, porque hoy día con este tema de la pandemia cambió y va a ser un cambio cuantitativo y cualitativo. Y por otro lado, es importante que enseñen la inteligencia emocional en los colegios, pensamiento crítico, independiente, y que sean seres libres en el sentido de no doctrinarlos. Esa doctrina es tan poco sana. Si usted ama a su hijo, señora, no lo doctrine. Deje que su hijo tenga pensamiento crítico e independiente, que sea una persona que desarrolle su propia forma de crear su vida, su propia historia. O mamá, yo digo señora porque yo le hablo a la mujer, que la mujer tenemos un rol tan importante. Súper importante, súper importante. Tremendamente importante. Y sí, o sea, estoy de acuerdo, creo que
hacerse cargo implica un nivel de no solo valentía, de humildad, lo que hablábamos al principio, enorme, de reconocer nuestros puntos oscuros, débiles, nuestros errores, por decirlo así, y de conocernos tan bien a un punto de que tampoco, ¿cómo se podría decir? A ver, me surge esto, que es como, cuando estoy a este lado del puente, es muy fácil juzgar cuando estoy allá. Si no me conozco, doy este paso y me veo de repente al otro lado del puente siendo más dura, más crítica con los que están al lado que yo estaba antes, porque no me conocía, pero cuando yo me conozco puedo ir avanzando y siendo coherente, ¿sí? Y no, porque es como, por ejemplo, es como la persona que de repente de la nada empieza a ganar mucho dinero, como que se pierde, ¿no? Como que ya me vuelvo loco, ¿sí? Y me vuelvo más violento o ahora odio a todos los pobres, no sé. Entonces, cuando nos conocemos, vamos viviendo esas transformaciones y vamos absorbiéndolas, ¿cachai? Desarrollándolas con un beneficio muy, o sea, incalculable a mi punto de vista. Y muchos comentarios. Sí, vamos a leer unos comentarios, Maite, porque vamos a tener que ir cerrando la conversación de Por hoy. Se me pasó así. Sí, qué Demasiado rico. rápido, vamos a tener que hacer otro. Mira, dice la Camila de nuevo, es para tomar conciencia, estábamos actuando tan mal como humanidad, dañando sin pensar en consecuencias, todo el daño que le hemos hecho a nuestra tierra, y dice, y así decimos llamarnos seres pensantes. Se confunden las formas, dice la Marcela. La Camila es súper participativa, por eso dice Bacán. ahora se trata de enfocar nuestras energías en la construcción de un mundo nuevo, seres más conscientes y darle paso al amor. Qué importante. Marcela dice, es una incoherencia, las mujeres debemos estar unidas sin importar el rol que cumplan. Grande Maite. Dice la Pauli, no se avala la destrucción, no se entiende, porque no son conscientes y ahí es donde debemos trabajar. O sea, tal cual. Falta más defensa por los niños, ellos son nuestro futuro. Sanar la niñez herida y autoconocimiento. Falta mucho mejorar y cultivar la comunicación y las relaciones con los demás. Para mejorar, mira, la Fran Besmalinovich, para mejorar estas conductas y tener una mejor sociedad es vital partir por la educación emocional. Sin duda, Maite, estoy súper, súper de acuerdo contigo. Bueno, querida Maite, vamos cerrando el live de hoy. Qué conversación más nutritiva, más rica. Un Es un gustazo. descubrimiento para mí el haber hablado contigo. Igualmente. Creo que estas son las cosas nuevas de que trae la pandemia y esta era digital. Qué rico. Y yo también estoy en una modalidad nueva de estudiar coach. Yo estudié counseling en Argentina, estudié psicología. Primera vez que estudio vía online porque no hemos podido juntarnos. Claro. Obviamente por la pandemia, pero sí se puede, así que la invitación, chicas, cuando puedan, estudien, abran su cabeza, empápense de conocimiento, no hay nadie va a poder contarles nada, porque todo lo han pasado por ustedes, la vida está para venir a aprender y para llenarse de conocimiento y poder tener así una mejor sociedad y dejarle un legado maravilloso a nuestros hijos. Maite, te dejo este espacio para que te despidas. Sí, muchas gracias, querida. Un gustazo también conocerte, escucharte, compartir, percibirte. Gracias a todas las chiquillas que se han unido y a los chiquillos también. Y nada, yo también hago un llamado al autoconocimiento, a empoderarnos, a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos frente a esta sociedad y el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, a trabajar la oscuridad y los victimismos y vamos por crear tribus de personas conscientes. Yo creo que eso es clave, así que te agradezco mucho, querida, este momento. Besitos enormes. Un beso enorme, un beso a todos los que nos acompañaron, que tengan un maravilloso fin de semana y vamos a dejar inmediatamente comprometida a la Maite para hablar otro tema en otra oportunidad, así que feliz. Vas a tener que hacer un espacio a la 1 de la tarde porque ya te compro. No, feliz. Me gustó.
Un abrazo a la distancia. Buen fin Chao, de semana querida. para todos. Besos. Cuídate mucho. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, chao.